Uno de los ángulos más complejos, conflictivos e importantes de toda la actividad económica es precisamente el aspecto fiscal. El tema que en estos días ha estado en la palestra pública y se mantiene vigente por los comentarios que ha habido en relación con la posibilidad de una reforma fiscal integral, por también el pronunciamiento que hizo en estos días el propio presidente electo, el licenciado Danilo Medina, diciendo que debe consensuarse un pacto fiscal durante el mismo periodo de transición. O sea que es un tema de suma importancia y además de gran prioridad. Y con ese motivo, pues hemos traído aquí en primera fila para buscar respuestas con él a uno de los más calificados expertos nacionales en este importantísimo y complejo, repetimos, tema que es la legislación fiscal, del doctor Francisco Canaguate. Encantado de tenerlo por acá, doctor. Hola, don Mario. Muchas gracias. Buenos días. Alex. Usted precisamente en estos días, doctor, el Diario Libre tuvo la feliz iniciativa de organizar ahí pues un encuentro con un grupo de expertos fiscales, entre los cuales estaba usted. Entonces usted hizo una serie de señalamientos en ese sentido, de propuestas sobre lo que a su juicio debe ser una reforma fiscal integral, los aspectos que debe involucrar. Y me gustaría que usted los refrescara aquí otra vez para los amigos televidentes. Como siempre este tema trae confusión. Lo primero que hay que hacer es la aclaración de que una reforma fiscal integral no es una reforma tributaria solamente. La reforma fiscal integral pues abarca la parte del gasto y la parte de los ingresos dentro del contexto de las finanzas públicas. En la parte del gasto, lo primero que hemos señalado es la necesidad de su adecentamiento, que el gasto se haga de manera decente y prioritario. ¿Qué es lo que ocurre? Las prioridades de la colectividad, básicamente a nivel del interior, no necesariamente son las mismas de las prioridades de las grandes ciudades. Entonces, el Estado, como administrador de la cosa pública, debe atender esas necesidades sentidas. A veces una obra pequeña en un lugar apartado puede ser tan útil como una gran obra para la metrópolis. Entonces, esta parte del gasto es fundamental. Ahora, yo no voy a meterme en esa parte, sino en la de los ingresos. Los ingresos tributarios tienen distintas fuentes de captación. Básicamente, en el caso que nos ocupa, los principales tributos están enmarcados en lo que es el impuesto sobre la renta, tanto para empresas como para personas físicas, el ITEVIS, que se aplica tanto en la transferencia de bienes industrializados a nivel interno, como a las importaciones de mercancía, materia prima, etcétera, pero es administrado por la Dirección General de Impuestos Internos, aunque en ambas entidades recaudadoras se aplica la ley, da la administración a la Dirección General de Impuestos Internos. Quiere decir que los pagos que se hacen en aduanas son avances, son provisionales, y cuando el contribuyente presenta la declaración a nivel interno, entonces deduce lo que ha adelantado en las aduanas. Tenemos el impuesto a los combustibles, y más que a los combustibles, lo selectivo al consumo en sentido general. Tenemos el impuesto a la propiedad, tanto a la tenencia como a la transferencia. Quiere decir que estos son esencialmente los que aportan el mayor caudal a los ingresos públicos, a los ingresos tributarios. Ahora, hay una gran cantidad de impuestos, tasas y contribuciones dispersas que complican de una manera extraordinaria el sistema tributario. Y esto hace que para la administración el costo de recaudar esto y la disgregación de sus recursos no sea tan productiva. Hay que reconocer que la administración tributaria ha dado pasos de avance muy certero en cuanto al control antievasión. Por ejemplo, se recuerda el advenimiento del número de comprobante fiscal, las impresoras fiscales, para citar algunos ejemplos,
Y de más en más la administración tributaria ha ido dando paso en este sentido. Ahora, a mí me gusta evaluar resultados. ¿Cuál ha sido el resultado después de varias reformas en el orden tributario y de todo este esfuerzo que ha hecho la administración tributaria? En términos nominales, las recaudaciones han crecido notablemente. Sin embargo, en términos relativos, se han reducido considerablemente también. Entonces hay un problema. Usted está hablando, en este caso, de lo que llaman la presión fiscal. La presión fiscal, medida con el mismo método. Porque recuérdense que en algún momento tratamos ese tema y decíamos que la presión tributaria nuestra no mide exactamente lo que es la carga que tienen los contribuyentes, que soportan los contribuyentes, porque muchas variables no se toman en consideración para esta medición. Hay cargas que son básicamente de extrafiscalidad o parafiscales, como se le llama, que son cobros que hacen algunas instituciones, pero que no ingresan al erario como tal y por tanto no forman parte de la medición de la presión tributaria. Entonces, cuando se habla de la presión, el tema es discutible en cuanto a si el porcentaje que se refleja es exactamente el que pagan los contribuyentes y por el contrario es diferente. Pero nosotros estamos haciendo una comparación basado en el mismo método de cálculo. Quiere decir que con las variables que se toman en cuenta, la presión tributaria llegó a un 18% y actualmente está en un 13%. Quiere decir que después de varias reformas y de los esfuerzos extraordinarios de la administración tributaria, el resultado en términos relativos ha sido una reducción de las recaudaciones. ¿Cómo se pudiera mejorar entonces la administración tributaria, esa situación, sin que represente un agobio adicional para los contribuyentes? Sí, yo he planteado la simplificación del sistema, que el sistema se base en sencillez, claridad y simplicidad. Mientras menos figuras tributarias tenemos que tengan considerables rendimientos en mejores condiciones, está la administración para controlar el universo de contribuyentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchas de las figuras tributarias que se han dado, en lugar de hacer bien a la economía, a las recaudaciones, al empleo formal, han hecho daño. Yo no me canso de repetir el caso del impuesto a los cheques, que no tienen objeto de gravamen, simplemente el cheque es un medio de pago y se grava la emisión de un cheque. Entonces, ¿a qué ha contribuido esto? Ciertamente hay un nivel de recaudaciones, pero hay un nivel de pérdida de recaudaciones no cuantificado, porque lo que ha hecho es estimular la informalidad en la economía. Entonces, mucha gente se maneja en efectivo y entonces estas operaciones que se hacen en efectivo, al haber un ambiente tan amplio de informalidad, contribuye a una competencia desleal en el mercado y hace que los formales también traten de operar informal. Y se crea una especie de dualidad. El formal se informaliza dentro de sí mismo y los informales no llegan al fisco, con lo cual se crea una situación claramente de evasión. Y esto ha sido motivado parcialmente por ese impuesto, que no se ve, porque lo que se ve es cuánto recaudo. Yo prefiero ver cuánto he dejado de recaudar por contribuir a la informalidad de la economía. Entonces, un impuesto que tiene esa característica no debe tener vigencia, independientemente de lo que pueda recaudarse. O sea, usted es partidario en este caso de eliminar una serie de impuestos que son poco rentables para y complican en cambio la actividad. Sobre todo, don Mario, lo que obstaculizan la claridad y la transparencia. Porque de eso es que se trata. Si todo el mundo opera y declara sus operaciones de manera correcta, incluso bajando las tasas impositivas, las recaudaciones crecen y crecen de manera sostenida. El nivel de empleo crece y crece el empleo formal. ¿Qué ocurre? Cuando hay informalidad, el asalariado pierde los beneficios sociales que tiene propiamente un empleo. Es decir, una persona
que trabaja en un taller, que trabaja en un salón o informalmente no está registrado en la Tesorería de la Seguridad Social, tiene problemas para atender su salud. El mismo empleador que está tratando de subsistir en ese ambiente, pues no está en las mejores condiciones. Entonces, eso es un asunto que la sociedad debe ir pensando seriamente resolver. Francisco, hay un tema que frecuentemente también retrata el área fiscal del gobierno y es una práctica que realmente debemos analizar. Aquí hay unos técnicos que cada año diseñan un presupuesto nacional por encima de la realidad económica que vive el país y motiva una fuerte presión al sector recaudador, que siempre termina recaudando más que el año anterior, pero no cumpliendo las metas del presupuesto del año en curso. Hoy mismo vemos en la prensa dominicana que el Poder Ejecutivo ha sometido una modificación del presupuesto por 51.000 millones, que contempla créditos por 1.599 millones de dólares para cubrir el presupuesto. Naturalmente está buscando los créditos porque no se recauda esa suma para ese presupuesto complementario. ¿No cree Francisco Canahuate que realmente debemos aterrizar desde el punto de vista económico, que los sectores productivos del país tienen un techo, que las personas físicas tienen un techo, para sincerizarnos en materia tributaria? Sí, es claro, y eso está relacionado con el nivel de inversión pública que se hace, con el tipo de obra que se diseña. Por eso hablábamos de la parte de las prioridades nacionales. Pero aparte de eso, el mismo tamaño del Estado, que vivimos creando organismos con cargo al presupuesto nacional. Mira, en el año 78 nosotros teníamos alrededor de 50.000 servidores públicos. Hoy se acerca a los 400.000. Yo decía, a modo de anécdota, o un poco jocoso recientemente, que la isla completa era gobernada por 5 caciques. En su tiempo. Claro, había falta de la población que tenemos hoy, pero hoy tenemos las comunicaciones que no teníamos entonces. Entonces, cada vez que tú creas una nueva figura política a nivel nacional, es decir, una nueva provincia, un nuevo municipio, tú estás creando una nueva burocracia. Una nueva burocracia que encarece, y eso es un tema que resulta difícil de tratar, sobre todo para los que se dedican a la actividad política, pero para nosotros como técnicos es un tema que hay que abordar, porque la verdad es que no podemos sustraer recursos para aumentar burocracia, que no produce nada. Yo pienso que, por ejemplo, aquí la división del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo era muy grande, pero la pregunta es, una gestión municipal que podía perfectamente designar encargado en esos departamentos, ¿había necesidad de dividirlo como se hizo? Yo pienso que eso es una declaratoria de incapacidad administrativa más que otra cosa, pero ha encarecido considerablemente. O quizá más bien de oportunismo político, ¿eh? Bueno, Porque son más alcaldes, son más regidores, es más burocracia, más clientelismo. Pero tenemos también más legisladores, más senadores, Sí. más diputados, sí. más regidores. Crearon también una figura que le cuesta al contribuyente dominicano, la figura del vicesíndico o vicealcalde, como le llaman. en una época, cuando yo era un poquito menos joven que ahora, los regidores en los distintos ayuntamientos eran las personas más notables Y cargos de la honoríficos. población, y eran honoríficos. Ya Pero ahora tienen un sueldo que no se corresponde con los niveles de servicio que ofrecen a la colectividad. Yo creo que hay muchas cosas que la sociedad tendrá que sentarse a revisar, porque la verdad que no es un barril sin fondo. No es posible que un padre de familia que gana 10 pesos quiera gastar 40 todos los meses, porque va a tener un déficit de 30 y no puede ir donde el vecino a decirle que le busque los 30. El Estado asume un poco esa política de, bueno, yo quiero más, sí, pero la sociedad está en disposición de aportar más, pero de aportar más ¿para qué? Francisco,
Hay un tema que yo quería planteártelo públicamente. Mira, yo estuve en el momento en que se negoció el 1% de los activos de los bancos. Estuvimos Alejandro Fernández W. y yo esperando la negociación en el Banco Central, previo, o sea, al lugar ahí donde estaba. Y recientemente me decía un presidente de un banco comercial que el año pasado su banco pagó más de 800 millones de pesos por ese impuesto. Y se me ocurre que como hemos hablado tanto durante tantos años sobre el tema fiscal, ¿cuáles son las fórmulas nuevas que encontraríamos para tú, por ejemplo, querer gravar con nuevos impuestos a la sociedad dominicana? Porque mira, el 1% se lo tiraron a las empresas. El 1% de los activos se lo tiraron a los bancos. Los selectivos se lo tiraron a los combustibles y lo mandaron para impuesto interno. Para los teléfonos. Para los teléfonos 28%. O sea, yo, por ejemplo, que creo en la eficiencia pública y que además creo que el director de impuesto interno y su equipo y aduana hacen lo más que puedan para recaudar, pero no pueden tener una presión cada año de que vamos a buscar nuevas figuras o que alguien políticamente entienda que porque esté en el poder diga hay que subir las recaudaciones, cuando las recaudaciones deben ir simultáneamente con el crecimiento de la actividad económica del país. Yo creo que hay que subir las recaudaciones para atender las necesidades sociales. Ahora, las figuras tributarias que se usen, eso es lo que tenemos diferencia de criterio. ¿Qué pasa? Tú has traído un tema que parece que afecta a la banca, pero a quien realmente afecta a los usuarios de los servicios bancarios, porque eso se trasladó completo. Y es más, se trasladó con un plus, porque si tú observas las publicaciones de los resultados de las operaciones de los bancos, han crecido. Quiere decir que eso no le afectó. Todo lo contrario, aprovecharon esa situación para aumentar los servicios a los clientes, a los usuarios de sus servicios, y el resultado no fue una pérdida. Ahora, eso es en ese renglón. En el caso de los activos, que ha sido una figura que ha desnaturalizado el impuesto sobre la renta, es una transacción que hubo cuando se estableció el impuesto a la propiedad del 1%, concretamente el sector turismo y la industria, por tener volúmenes tan altos en sus activos, dijeron que era imposible cumplir con esa disposición. Entonces se llegó a un acuerdo que yo hubiese preferido que se quitara por completo. El argumento que tiene la administración tributaria es que hay empresas que pierden y siguen operando, y que eso se va a señalar como una evasión. Eso es una forma de ver las cosas que yo no comparto necesariamente, porque tú como inversionista de un proyecto a largo plazo que tienes que invertir con financiamiento, tus operaciones en los primeros años pueden tener beneficios operativos, pero los gastos financieros por el volumen del proyecto consumen con creces lo que son los beneficios, y tú operas con pérdida, pero tienes que pagar el impuesto a los activos. Entonces eso es, aparte de una desnaturalización del impuesto sobre la renta, que como su nombre indica, es un impuesto a la nueva ganancia que se tienen dentro del ejercicio fiscal, tú estás descapitalizando a la empresa. El otro punto, por ejemplo, el de los anticipos. El hecho de que se paguen 12 anticipos. Las empresas que venden a crédito tienen serias limitaciones, porque tú tienes una venta y no genera el dinero inmediatamente. Tú pagas el ITEVIS sobre esa venta y aparte de eso tienes que pagar el anticipo. Yo pienso que la historia nuestra tiene muchos matices que hay que retomar. Antes eran 2 anticipos al año, después eran 3 y ahora tenemos 12. Entonces, hay sectores que no pueden soportar eso. El sector, por ejemplo, agroindustrial, que tiene producción estacionaria, no puede soportar eso. Y de hecho, después que se estableció, y gracias a los fenómenos naturales, Olga y David. No, David no. Y Noel. Gracias a eso, y que se perdió una gran cantidad de las plantaciones, la administración
desde el punto de vista de la aplicación práctica, ha estado dispensando por normas generales y atendiendo a esos dos fenómenos el pago de los 12 anticipos. No significa que ese sector está exento del pago de impuestos. Lo que significa es que si no gana, no paga. Y eso es razonable. Entonces, el impuesto sobre la renta debe volver por sus fueros y gravarse lo que es renta. Entonces, aquí hay figuras, y tú me preguntabas qué es lo que hay que hacer, si agregar. No, yo creo que hay que reducir tasas. Simplificar. Simplificar la cantidad de figuras tributarias y reducir también la brecha que se da en torno a exenciones y exoneraciones. Pero además hay organismos públicos, y esto es un aporte, Mario, ya para finalizar, que están cobrando impuestos y no llegan a la presión y tributaria. No se calcula la presión tributaria. Y voy a mencionar un problema que ha generado conflicto inclusive con los sectores productivos. Me refiero al Ministerio de Medio Ambiente, que está reclamándole sumas astronómicas a proyectos productivos sin tener ninguna ley que diga que debe cobrar impuestos. Simplemente debe cobrar tasa, pero una tasa y un impuesto, la diferencia del cielo a la tierra. Así es, la tasa es una contraprestación de un servicio. El impuesto es una obligación coactiva, unilateral, que establece el Estado, independientemente del servicio directo que le ofrezca o no al contribuyente. No solo es el caso de medio ambiente, tú tienes el caso de la jurisdicción inmobiliaria, que aparte de demorar quizá más allá de lo razonable los expedientes, que paraliza proyectos de inversión importantes, a veces un hotel no puede iniciar sus operaciones porque no ha saneado el título de propiedad. Correcto. Entonces, ese tipo de situaciones hay que también tomar la agilización en los procedimientos. Y yo creo que no hay que ser mago ni hacer grandes cosas, simplemente entrar de nuevo por la racionalidad, simplificar la cantidad de figuras tributarias, reducir la base imponible y reducir la tasa impositiva. Eso ya lo probamos en el año 92 y el resultado fue 8 años de estabilidad, de crecimiento en las recaudaciones, de formalidad en la economía, que volvió a la informalidad en la medida que fueron agregándose nuevas figuras, porque la idea era ir simplificando, agregándole título al código tributario para que el conjunto estuviera en un solo código y con pocas figuras. Pero no podemos pensar igual que todos. Ese es nuestro aporte, es nuestra reflexión en ese sentido, y si queremos una sociedad transparente tenemos que volver por la racionalidad. Doctor, nos quedan un par de minutos, pero a un tema que se nos está quedando en el tapete y que en la mesa esta que organizó este encuentro con la Diario Libre parece que hubo opiniones discrepantes. La amnistía fiscal. ¿Usted es partidario de una amnistía fiscal y cuáles serían los beneficios en este caso de perdonarle, como dijo uno de ellos, perdonarle a los tramposos? Sí, así es. El amigo Barnita dijo, yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo al final me dijo, estos encuentros son buenos porque uno se da cuenta a veces de cosas que no había visto. Mi enfoque es el siguiente. Con la subvaluación que se da en aduanas, por dos razones. Porque a medida que sube la tasa de cambio, sube la base imponible para la liquidación del impuesto. Entonces, todos estos productos que tienen tasa alta se convierten en una retranca. El costo es muy alto y de alguna manera eso no llega a ser totalmente transparente. Si en aduanas la importación está subvaluada, evidentemente eso encabeza una situación de irregularidad a todo el circuito económico y los contribuyentes están en dificultades, los grandes, los pequeños, los medianos, todo. Entonces yo planteo que si se hace una reforma fiscal integral como se plantea para la transparencia, para la sencillez, la simplificación del sistema y aumentar las recaudaciones sobre base cierta y sostenible en el tiempo, entonces es necesario limpiar la casa. Y la única forma de limpiar la casa es una amnistía fiscal. Ahora, no es gratuita. Yo planteo que además de eso trae un respiro financiero al Estado, porque los recursos líquidos que le aporta son inmediatos, porque normalmente se da un plazo breve para que las empresas se acojan
Lo que he planteado es que sea integral, que sea para todos los impuestos y todas las cargas, y que el precio sea razonable, no un regalo, sino pero tampoco abusivo. No, exacto, sino el pago de un precio razonable donde haya un antes y un después, porque aquí nunca ha habido una amnistía fiscal, contrario a lo que se ha afirmado. Aquí se ha dado facilidades para no ser fiscalizado el contribuyente y se le ha cobrado una suma pequeña. No se trata de eso, se trata de decirle, mire, si usted tiene pasivos que no son reales, declárelo correctamente, haga su contabilidad nueva y presente su realidad. Y a partir de ahora vamos a iniciar una nueva era en la administración tributaria y en el país. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en primera fila. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Siempre para provechoso, nosotros en lo personal, pero para los amigos televidentes también. Porque si hay un tema complejo y un tema además que crea mucho temor inclusive en la ciudadanía y hasta en los mismos empresarios, es el tema fiscal. Mira, yo quiero tirarte un reto, Rivadulla, y es que invitemos próximamente de nuevo al licenciado Canaguate, porque se nos quedaron muchos temas, y de aquí al 16 de agosto habrá mucho que hablar sobre ese tema. Sin lugar a dudas. Así que queda hecha la invitación de carácter permanente cuando a usted le parezca bien. Se ha dicho que quien mucho habla, mucho yerra. Yo no quisiera hablar mucho para no pero no es hablar mucho, es completar los temas que nos faltaron. Bueno, siendo así, pues. Eso es válido con la gente que habla mucho de temas que no domina, pero usted sí domina muy bien el tema fiscal. Bueno, pues muchas gracias. Así que muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Pues a continuación vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a hacer una brevísima incursión también por el escenario internacional y posteriormente ya para completar en primera fila, pues Rosa Alcántara y Dilenia Cruz estarán con la manga al codo. Pues bien, el controversial fundador de Wikileaks pues pidió asilo a la Embajada de Ecuador en Londres. Assange está reclamado, en este caso, por una agresión sexual, una denuncia de agresión sexual por un par de mujeres. Entonces, ahora se dirigió una carta al presidente Rafael Correa y Ecuador está estudiando la petición de asilo de Assange. Esa es una solicitud bastante bien calculada, porque saben que Correa, que es un presidente que no le coge corte a las potencias, pues si aprueba preservaría una situación de Julian Assange diferente a la que está viviendo en este momento de persecución por sus publicaciones históricas de Wikileaks. Aparecerá en la historia como el hombre que descubrió todos los secretos de las embajadas de Estados Unidos al Departamento de Estado. Divulgó. Y los divulgó. Porque hay primero lo consiguió y después lo divulgó. Hay un soldado norteamericano que está pasándolas mal. Exacto. A quien acusan de haber filtrado todas esas informaciones. Bueno, aquí hay dos noticias sobre el Medicare norteamericano. Uno es que detienen a un cubano acusado de lavar 31 millones de dólares, precisamente por fraudes al sistema de Medicare, el sistema de salud de los Estados Unidos. Pero por otro lado, la nueva ley de salud que promueve el presidente Barack Obama y que había ofrecido durante su campaña, incluiría en el seguro a 30 millones de